Bienvenidos al aula virtual de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. El día de hoy vamos a ver acerca de los procedimientos no contenciosos en materia aduanera. Para abordar este tema es importante considerar dónde se encuentran regulados los procedimientos no contenciosos en materia aduanera. La Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, establece en su artículo 205 que los procedimientos, incluidos los no contenciosos, se rigen por lo establecido en el Código Tributario. A partir de ahí vamos a ver entonces las principales reglas de procedimiento que involucran a este importante procedimiento. ¿Qué se entiende por un procedimiento no contencioso en materia aduanera? Para eso es importante considerar que al hacer referencia a un procedimiento no contencioso, lo importante es considerar de que no hay una controversia, no hay una contienda. Es decir, que la petición o la solicitud que se formula se hace sin la existencia previa de un acto administrativo, es decir, sin un pronunciamiento previo de la administración aduanera. Es solo con el pronunciamiento de la administración aduanera como respuesta al pedido que se formula que eventualmente podría haber una controversia, pero no siempre será el caso. Cuando se presenta una solicitud no contenciosa, se hace a través de la mesa de partes virtual, siguiendo las reglas establecidas para ese propósito. Eventualmente, un usuario aduanero podrá presentar una solicitud a través de la mesa de partes física, a través de las diferentes unidades de trámite documentario que se encuentran en los servicios, en los centros de servicio al contribuyente o en las propias intendencias de aduana. A su solicitud deberá acompañar la documentación que corresponda, las pruebas y otros documentos que resulten importantes para un correcto pronunciamiento. Igualmente, a partir de la información o documentación que se presente, se generará un expediente que permitirá a la autoridad aduanera considerar toda la información proporcionada por el usuario aduanero, emitiendo luego un pronunciamiento a través de una resolución. Esa resolución será comunicada a través de los canales establecidos, que podrían ser el buzón SOL del importador, del usuario aduanero. Si por alguna razón existe la necesidad de acceder al expediente o de revisar el expediente que se ha generado, se podrá pedir para efectos de acceder a su derecho. Decíamos al inicio de esta presentación de que la Ley General de Aduanas te señala de que las reglas del procedimiento no contencioso se encuentran en el Código Tributario. El Código Tributario establece en su artículo 162 que las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria son resueltas en un plazo de 45 días hábiles y que las solicitudes que no estén vinculadas a la determinación de la obligación tributaria se rigen conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos General. Esa es la regla principal, una característica que comparten también con las solicitudes que se presentan en tributos internos. Sin embargo, en materia aduanera hay una característica especial y está establecida en el artículo 157 de la Ley General de Aduanas. Según esta disposición, hay un tipo especial de solicitudes que tiene un plazo diferente y nos referimos a aquellas solicitudes de devolución de tributos que involucren el pago o las autoliquidaciones realizadas vinculadas al procedimiento de duda razonable. En esos casos, el plazo de atención ya no es de 45 días, sino de hasta 5 meses contados a partir del día siguiente a la fecha de la presentación, o en algunos casos hasta 12 meses, cuando haya habido ampliación de dicho procedimiento. Ahora bien, es importante considerar que transcurrido ese plazo, sean el ordinario de 45 días hábiles o el de 5 meses o 12 meses en el caso de devoluciones
de tributos pagados en procedimientos de duda razonable, si se vence ese plazo, es un derecho del usuario aduanero presentar, ante esa ausencia de un pronunciamiento, un recurso de reclamo contra una resolución ficta, denegatoria, para efectos de que a través ya del procedimiento contencioso se pueda seguir discutiendo, evitando esperar más tiempo de un pronunciamiento. Claro está, este es un derecho del contribuyente en caso lo estime pertinente. ¿Cuáles son los casos típicos en materia aduanera? Tenemos a la solicitud de clasificación arancelaria cuando queremos conocer cuál es la partida arancelaria que corresponde a nuestro producto para tener la seguridad de tener una posición oficial sobre el tema. También están las solicitudes de legajamiento de la declaración, es decir, cuando por diversas razones ya no resulta conveniente el trámite, el régimen que se ha solicitado y por ende se requiere o se solicita el legajamiento o anulación de la declaración. También está la solicitud de rectificación de la declaración, cuando existe un dato de la declaración que no es correcto y a medida de que se debe contar con una declaración con la información correcta, se solicita la rectificación de la misma para que refleje esta verdadera data. También está la solicitud de reembarque, que es una solicitud que le va a permitir al usuario aduanero, al dueño de la mercancía, poder retirar los bienes del territorio aduanero que había ingresado con fines de enterramiento hacia otro territorio aduanero, hacia otro país. Tal vez porque la mercancía resultaba prohibida o porque siendo restringida no se contaba con o no se cuenta con la documentación autorizante. También está la solicitud de devolución de tributos, sea por pagos indebidos o en exceso, vinculados a temas de valoración o también a otros temas, como puede ser la aplicación a una preferencia arancelaria. También está la solicitud de restitución de derechos arancelarios. Sí, que si bien es un régimen aduanero, también es considerado una solicitud no contenciosa. También están las solicitudes de acogimiento a un TPN o TPI, es decir, acogerse a una exoneración o inafectación siempre que se estime conveniente o se cumplan con los requisitos establecidos. También está la solicitud de suspensión de plazo. En caso resulte importante que el plazo establecido para el trámite o para el régimen aduanero se entienda suspendido en la medida de que hay la necesidad de, por ejemplo, contar con el documento que va a emitir un tercero o exista alguna razón que lo justifique. También están las resoluciones anticipadas. Y aquí no solo hablamos de las solicitudes de clasificación arancelaria, sino también eventuales solicitudes sobre valoración aduanera o sobre origen que se puedan presentar y sobre las cuales anticipadamente se quisiera tener un pronunciamiento de la autoridad aduanera. También están las solicitudes de declaración de prescripción de la deuda tributaria, cuando ha transcurrido un tiempo considerable sin que la administración haya realizado la determinación o el cobro de la misma y se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de las solicitudes de pago indebido o en exceso. Será, por ejemplo, pago indebido cuando el pago que se ha realizado nunca debió haberse realizado, es decir, no existía o no existe una obligación real de pagar y se hace un pago a pesar de eso. Y pago en exceso, a diferencia, es cuando sí se tenía la obligación de pagar, pero no en la cantidad que se ha realizado el pago. Ha habido una parte que sí corresponde y una parte en exceso que no corresponde. Entonces, ahí es donde se podría hablar de un pago en exceso.
Las solicitudes de devolución, por ejemplo, también tienen, al igual que la deuda tributaria, un plazo para ser presentadas. Imaginemos, ¿no? Un contribuyente, un usuario aduanero, realiza una importación, imprende un pago en mayo del 2022. Aquí la inquietud es, ¿hasta cuándo tengo yo para poder pedir a través de una solicitud no contenciosa de devolución ese pago que he realizado en exceso o en forma indebida? El Código Tributario nos habla de 4 años. 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se efectuó el pago. Si el pago lo hicimos en mayo del 2022, los 4 años se comenzarán a computar a partir del 1 de enero del 2023. De esa forma, tengo hasta antes del 1 de enero del 2027 para poder solicitar la devolución de esos impuestos. Vencido ese plazo, ya prescribe mi derecho a solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso o en forma indebida. Vamos ahora a ver algunos casos prácticos para poder entender mejor de qué se trata o cómo se aplica el procedimiento no contencioso vinculado a la determinación de la deuda tributaria. Por ejemplo, en este caso se habla de una empresa que realiza una importación en junio del 2024 y luego de eso, de la importación, solicita la devolución de los tributos pagados en exceso por aplicación de las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo de Perú con Estados Unidos. Hay un tratado de Perú con Estados Unidos que establece, entre otras cosas, que los países se conceden la posibilidad de no cobrarse todos los impuestos, es decir, de reducir la carga tributaria. Y eso se puede implementar o se puede materializar a través de la misma declaración de importación, o si no se ha hecho así, a través de una solicitud no contenciosa de devolución. Ahora, se presenta una solicitud de devolución de tributos en ese sentido. Se nos indica de que transcurren 45 días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación sin respuesta. Se le consulta o nos consultan qué podría hacer la empresa, qué podría hacer el usuario aduanero. Y aquí, un poco recordando las reglas del Código Tributario, podríamos afirmar que efectivamente, si transcurren los 45 días y no se ha resuelto el pedido o la solicitud, se debe realizar, se podría presentar un reclamo contra una resolución ficta denegatoria. Otra posibilidad es esperar hasta que la administración resuelva el pedido, pero ese es el derecho que tiene el contribuyente. También se consulta si la empresa está domiciliada en Tarapoto, ¿dónde debería presentar su escrito de querer hacerlo? Recordemos las reglas que habíamos señalado previamente. Estas solicitudes se pueden presentar a través de la mesa de partes virtual o a través de cualquiera de las unidades de trámite documentario de la SUNAT, ubicadas en las intendencias o en los centros de servicio al contribuyente. Vemos este otro caso. Se trata de una empresa que realiza una importación en agosto del 2023 y aquí lo que motiva el pedido es una devolución de tributos pagados en exceso por un ajuste de valor. Ya no es un tratado, sino es un ajuste de valor que no estima correcto. Transcurren también los 45 días y no hay una respuesta. ¿Qué puede hacer la empresa? Bueno, a diferencia del caso anterior, donde podría presentar una resolución ficta denegatoria, un reclamo contra una resolución ficta denegatoria, aquí lo que corresponde a la empresa, al usuario aduanero, es esperar. Porque de acuerdo a la regla especial de la Ley General de Aduanas, en los casos de devolución de tributos derivados de un procedimiento de ajuste de valor, el plazo no es de 45 días, sino de hasta 5 meses, incluso hasta 12, si es que ha habido una ampliación. Ahora, se pregunta incluso, ¿y qué pasa si, habiendo presentado mi solicitud, me olvidé de acompañar el formulario de devolución, el formulario que corresponde
a la devolución de tributos aduaneros. En esos casos, la autoridad aduanera le va a requerir al usuario aduanero que presente ese formulario. ¿Y qué pasa si el usuario aduanero no presenta ese formulario? Bueno, en esos casos, y siempre que esté dentro del término de prescripción, dentro de los 4 años siguientes, a partir del 1 de enero del año siguiente de efectuado el pago, podrá presentar una nueva solicitud. Otro caso es el de una empresa que realiza una importación de diversos productos, pero al momento de realizar la importación comete algunos errores en la declaración. En la medida de que se requiere una declaración con datos correctos, este usuario aduanero solicita la rectificación de la declaración. Se consulta si en este supuesto, y habiendo transcurrido 30 días sin resolverse el pedido, ¿qué puede hacer el usuario aduanero? Puede tal vez presentar un recurso de reclamo. Para esto es importante recordar que las solicitudes de rectificación tienen un plazo, como cualquier solicitud no contenciosa en materia aduanera, tiene un plazo de atención de 45 días hábiles, no de 30. Por lo que en el caso concreto, este usuario aduanero deberá esperar el vencimiento de ese plazo para interponer un eventual recurso de reclamo contra una resolución ficta, Mariana, voy a regresar todo, disculpa Mariana. Ya, entonces comenzamos igual, caso práctico, igual, entonces esta tercera grabación, la que vale, 1, 2, 3, cierro mi micrófono. Ahora vemos un nuevo caso relacionado a una empresa que realiza una importación en octubre de este año, omitiendo involuntariamente declarar un dato que tiene que realizar. Frente a esa situación, frente a ese error, este usuario aduanero procede a presentar una solicitud de rectificación de declaración. Se nos consulta si, habiendo transcurrido 30 días hábiles, puede presentar algún tipo de recurso. Aquí hay que precisar de que conforme a la legislación vigente, las solicitudes de rectificación de declaración son resueltas en el plazo de 45 días hábiles. Solo transcurrido ese plazo, el contribuyente va a poder presentar un recurso contra la resolución ficta denegatoria correspondiente. Y les agradecemos en nombre de la Defensoría su atención. Aquí también encontrarán los datos de contacto para cualquier información. Gracias.